Vamos a empezar hablando de la membrana plasmática como envoltura de la célula. Hemos hablado de ella en varias ocasiones, pero vamos a hablar de su estructura y de sus características generales. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de la membrana plasmática, hablamos de una estructura que envuelve a toda la célula. La envoltura es continua, que además tiene un espesor que más o menos en todas las células oscilará entre los 6 y los 10 nanómetros. Lo vais a poder encontrar en muchos casos como la membrana de 75 angstroms, que es una unidad un poquito más pequeña, pero siempre refiriéndonos a esos tamaños. ¿De acuerdo? Luego también vais a encontrarlo en muchos casos como mosaico fluido. ¿Por qué se llama mosaico fluido? Pues simplemente porque la estructura de la membrana celular es una bicapa, es decir, como podéis ver aquí, está formado por dos capas. Aquí tendríamos una primera capa formada por todas estas moléculas que tenemos ahí y luego una segunda capa que incluiría todas las moléculas que serían hermanas de esta que tenemos marcada en rojo. ¿Por qué se le llama mosaico fluido? Porque las moléculas que nosotros encontramos formando parte de esta membrana plasmática no son estáticas, es decir, se pueden desplazar. Se pueden desplazar, como por ejemplo aquí nosotros tenemos una proteína, pues esta proteína se puede desplazar. Aquí tenemos una proteína unida a un glúcido, por lo tanto aquí lo que tenemos es una glucoproteína, y se pueden desplazar, gracias a que estas moléculas de fosfolípidos, es decir, de un lípido unido a un grupo que contiene fósforo, pues no es rígida. Por lo tanto, las moléculas pueden girar, pueden rotar, pueden cambiar de una monocapa a la otra, o se pueden mover, es decir, no es estático. Por lo tanto, por eso se llama mosaico fluido, o también se llama membrana universal, porque es la membrana que nosotros podemos encontrar en cualquier célula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importantísimo esto que tenemos aquí, es una bicapa de fosfolípidos, se llama mosaico fluido, por lo que acabamos de comentar. Es interesante que la fluidez, dentro de lo que hablamos del mosaico fluido, varía entre unas células y otras, y hay un elemento fundamental que es el colesterol, que es el que regula precisamente esa fluidez dentro de la membrana en las células animales. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas importantes de la membrana. Hemos visto cuál es su composición, fosfolípidos, esa es la básica, pero además, importantísimo, la presencia de proteínas. Aquí tenemos una proteína. Esas proteínas pueden estar atravesando toda la membrana, como podéis ver aquí, es una proteína que une la parte externa con la parte interna de la célula. Es una proteína que se llama transmembrana. Pero también podemos tener, aquí no lo aparece en el dibujo, pero podemos tener proteínas adosadas a la membrana, en la parte externa, como si estuviesen pegadas. También vamos a tener moléculas de glúcidos que constituyen lo que se llama el glucocálix. Glucocálix. Y es un poco la seña de identidad de la célula. Es decir, la célula es reconocible por el resto de células del organismo gracias a ese DNI, digamos, ¿no? que presentan las células para que sean reconocibles. Y además, en muchos casos, estas moléculas que tenemos aquí van a ser receptores, por ejemplo, de hormonas. Es un ejemplo. De manera que una hormona que va viajando por el torrente sanguíneo encuentra una célula que encaja como si fuese una llave y una cerradura, y este receptor que tenemos en la membrana desencadena una respuesta que puede ser, por ejemplo, pues la producción de una determinada sustancia por parte de una célula. Esos son los elementos generales que constituyen la membrana plasmática.